Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Linda Di Pacheco Hernández, soy arquitecta. Hoy vengo a hablarles la capacitación de interpretación de planos. Voy a hablarles un poco de los planos manuales, planos digitales y todo lo que lo componen para su perfecta interpretación. Bueno, antes de iniciar, quiero como hacerles una contextualización. Más que hacerles la contextualización, es que ustedes mismos se realicen unos interrogantes para que al final de la capacitación se los puedan resolver. ¿Listo? Aquí tenemos 4 interrogantes. El primero dice, ¿cuál es la importancia de los planos para la construcción de una edificación? ¿Para qué sirve levantar la información del espacio existente? Sin levantar la información de un espacio, puedo considerar o determinar sus áreas. Es importante saber las dimensiones de un espacio antes de iniciar a interpretar o realizar unos planos. Bueno, para iniciar, quiero contarles qué es un proyecto. De pronto muchas personas de las que están aquí ya saben qué es un proyecto, pero yo se los voy a contar, les voy a hacer una pequeña introducción de un proyecto en cada una de sus fases para que puedan saber en qué momento interviene o cuál es la dimensión que este abarca en el momento de interpretar bien unos planos. No solamente vamos a hablar de planos arquitectónicos, sino planos estructurales, planos de redes y todo el tema de detalles. Como les contó la compañera, hoy esta capacitación va a tener 2 momentos. Hoy de 7 a 8 y mañana jueves de 7 a 8. Entonces, para que puedan continuar y podamos terminar o culminar toda la temática de la capacitación. Entonces, un proyecto, en este caso, tomando un proyecto de una vivienda, ¿sí? Puede ser una vivienda unifamiliar, bifamiliar. Podemos encontrar que un proyecto es un conjunto de actividades que se planifican para alcanzar un objetivo. Puede ser también no solamente tipo de viviendas, puede ser comercial, puede ser institucional, ¿sí? Dependiendo de se va a dividir en cada una de las fases. Tenemos 3 fases principales en un proyecto: la fase de diseño, la fase de ejecución y la fase de entrega. En la fase de diseño, que es la primera fase de un proyecto, encontramos el levantamiento de requerimientos y necesidades. Por decir, llega el cliente, me dice, yo tengo este lote, necesito que realicemos un levantamiento, ¿qué se necesita? Yo requiero de mi casa que tenga 3 habitaciones, 3 pisos, 5 baños, bueno, todas las necesidades que tiene el proyecto. Luego se concibe una idea o una propuesta de acuerdo a estas necesidades y al mismo levantamiento que ya se hizo en el terreno. Una idea bocetada donde se puede, con las medidas que ya se tienen, se puede distribuir cada uno de los espacios dando una forma así o un concepto. Luego viene el tema de diseño planimétrico. En este entonces ya se entrega un jueguito de planos donde la persona ya lo aprobó con todas sus correcciones y todo lo que se haya que modificar en su momento. Entonces la persona ya lo aprobó, está contenta con eso, va de acuerdo a un presupuesto, digamos coincide con el presupuesto que se tiene estimado y digamos que se termina esa fase de diseño. Luego hay una fase de ejecución, ¿sí? En esa fase de ejecución, que es una segunda fase, tenemos que está todo el tema de revisión de proyectos en cuanto al tema de todas las características técnicas y constructivas, ¿sí? Luego una planificación y una programación según los recursos, ¿sí? Recursos de equipos, recursos de mano de obra, recursos de materiales, todo lo que se requiera para la planificación de la obra. Está la etapa, la fase de construcción, aquí mismo en la ejecución, que va de acuerdo a todo lo que se haya hecho en la programación de la obra, ¿sí? Una tercera fase, que es la fase de entrega, donde se hace revisión de la obra, que cumpla con todo, que tenga toda la calidad que se requería, y una entrega de la obra, una entrega final,
que igual, aunque tengamos una entrega, vamos a ir teniendo como temas de garantía en la obra. Bueno, digamos que aquí yo les hice un resumen, pero es de acuerdo a todo lo que dice acá. Entonces, en esa misma fase, en esa primera fase de diseño, no solamente vamos a conseguir un diseño de planos arquitectónicos, no. Aquí se hace el levantamiento topográfico, estudios de suelo, se hace todo el tema de bocetación, se hace todo el tema de determinantes físicas, saber aprovechamiento del sol, de vientos, ¿sí? El mismo clima, todo el tema de permisos, licencias y todo el tema planimétrico, arquitectónico, estructural, de todas las disciplinas e instalaciones técnicas. Y aquí mismo va el tema de presupuesto. Bueno, acá todo el tema constructivo, de planificación y de programación de obras, hacerle seguimiento y verificación de que efectivamente se esté cumpliendo. Y acá la entrega del proyecto, como les conté ahora, a satisfacción del cliente. Bueno, entonces, ¿por qué les traigo por qué les hice esta introducción antes de iniciar con nuestro tema de planos? Resulta que hoy en día se está trabajando, se está implementando el tema que llamamos ahora la metodología BIM, ¿sí? Lo que les conté ahora se estaba trabajando y de hecho muchas empresas actualmente lo trabajan tradicionalmente. Hacemos el diseño, contratamos un topógrafo, nos pasa los planos, un suelista nos pasa el informe, luego se lo damos a un arquitecto que nos haga el diseño, luego a un estructural, todo vía correo, bueno. Luego contratamos un electricista, un ingeniero eléctrico, un ingeniero mecánico, si se necesita, un ingeniero de comunicaciones y así sucesivamente, de acuerdo a la especialidad que se necesite. Y al final se perdía mucha información en medio de todo ese sistema y se perdía recursos, ¿sí? Tiempos e infinidades de cosas. Ahora, hoy en día, se está proponiendo el tema de la metodología BIM. Esta es una nueva metodología de trabajo colaborativo, sistemático y recurrente. Colaborativo, ¿por qué? Porque se realiza a través de una plataforma o de diferentes plataformas donde el proyecto, digamos, como eje central, como lo ven aquí en la imagen, el proyecto como eje central es alimentado por en sus diferentes fases, por los diferentes profesionales que intervienen en él. Por ejemplo, como les contaba, un diseño, un análisis. Entonces llega el topógrafo, hace el análisis del terreno, dentro del mismo diseño puede ser tipo DRY, ¿sí? Un tipo DRY donde todos pueden tener acceso a ese modelo. Se realiza, digamos que se realiza todo el tema metodológico del proyecto. Entonces llega el topógrafo y allí mismo consigna toda su información, de modo que todos estos personajes que intervienen puedan visualizarlo, tienen acceso a esa información. Se trabaja de forma sistemática porque todos pueden trabajar dentro del mismo modelo al mismo tiempo y de forma recurrente porque se pueden detectar errores, colisiones y se pueden hacer informes de interferencias a modo que se pueda corregir a tiempo sin perder tiempo, dinero, recursos, ¿sí? Entonces, cada una de esas etapas que les conté ahora, que son cada una de estas que ustedes ven aquí en este círculo, son las que intervienen dentro de esas tres estrategias metodológicas, colaborativo, sistemático y recurrente. Entonces, eso es lo que hoy en día se llama la metodología BIM, que permite o que da un paso más allá, ¿sí? Al tema de digitalización, donde no hacemos ya, por decirlo de algún modo, de forma individual, como se hace ahora, hoy en día, muchos proyectos. De hecho, aquí en Colombia se está implementando, ya hay una norma que rige esta metodología y que dice que en unos 10 años va a ser obligatoria para todos los proyectos, ¿sí? Diferentes programas. Se los voy a mostrar
más adelantico. Bueno, aquí en esta metodología podemos hacer diferentes modelos. Digamos, el modelo central, como les mostraba ahora, se puede hacer en diferentes programas. El programa que más se utiliza para modelar o para dibujar, que es lo mismo, es el programa de Revit, ¿sí? En el programa de Revit, entonces, levantamos planos en 2 dimensiones y en 3 dimensiones al mismo tiempo. Yo ahora les muestro o les enseño algunos modelos. Donde se puede consignar toda la información del proyecto, desde la topografía hasta los acabados finales. Existe un programa, como les decía, de interferencias que se llama Navisworks, ¿sí? Dentro de este programa, entonces podemos hacer comparaciones entre la estructura y las redes para saber si una viga, si un tubo no me está haciendo una interferencia por una viga y así sucesivamente con cada uno de los modelos, ¿sí? De modo que se pueda corregir a tiempo y podamos ahorrarnos tiempo y dinero. Excel y Project, que trabajan de la mano en este caso, ¿sí? Para temas de cuantificación de costos y presupuestos, aunque existen otros programas también que maneja la misma metodología para costos y presupuestos. Project, que es una herramienta súper eficiente para programación de obra, ¿sí? Y nos permite sacar informes relacionados en cada una de las etapas, en tiempos, en recursos, ¿sí? Entonces es una herramienta muy, muy valiosa. Bueno, para iniciar entonces nuestra temática de interpretación de planos, digamos que ahí ya les hice una introducción, lo que se está manejando hoy en día en cuanto a manejo de planos y en cuanto a información detallada de estos. Bueno, se me pasaba algo importante. El tema de todos los planos digitales hoy en día ya no se maneja en la obra impresos. Ya ahora cada uno de los trabajadores de la obra, supervisores, interventores, estamos manejando esta metodología por medio de unas tablets, ¿sí? Unas tablets donde también permite eh, revisar, verificar, reportar, ¿sí? En caso tal se encuentra alguna falla, falencia, e inmediatamente ese reporte, como se maneja por medio de un drive, ese reporte emite una alerta, y esa alerta la puede ver en tiempo inmediato el ingeniero, el arquitecto, y se puede hacer la corrección casi que inmediatamente. Bueno, eh, para ingresar entonces a nuestro tema, para iniciar nuestro tema de interpretación de planos, siempre hemos visto que es importante que para saber interpretar un plano debemos saber primero las unidades de medida, ¿cierto? Entonces, las unidades de medida dentro de una obra de construcción, eh, tenemos siempre el metro como eje central, ¿sí? A partir del metro, entonces, partimos del decímetro, centímetro, milímetros. Existen otras unidades de medida, digamos, para obras civiles, como el kilómetro, el hectómetro, pero estas, digamos, no las trabajamos tanto para obras de construcción de edificaciones. Es importante también que ustedes tengan claro y presente el manejo del flexómetro, cinta métrica. Esto nos permite saber leer las medidas en un plano, si está en metro, si está en centímetro, si está en milímetro. Entonces, asimismo, yo puedo interpretarlo dentro de una obra de construcción. Bueno, porque es importante también saber todo el tema de unidades de medida. A partir de ellas, entonces, surgen lo que es el área, el volumen, el, eh, el peso, ¿sí? Entonces, para yo saber calcular todo esto, debo tener claro esos conceptos primero. Dentro de esos conceptos, tenemos una herramienta fundamental para la interpretación o lectura de planos, que es el escalímetro, ¿sí? El escalímetro, que es esa reglita prismática que vemos allí, esta, también viene en forma de abanico, que es más práctica para cargarla en el bolso.
y viene también en forma de regla lineal. Bueno, entonces depende de los gustos, así las pueden adquirir como para manejar o tener la información. Es más, nosotros podemos saber leer un plano sin necesidad de tener un escalímetro, solamente haciendo una conversión con una regla de 3 simple, y lo vamos a saber, saber en qué escala está un plano o a qué escala convertirlo. Entonces, el escalímetro, en este caso, esta es una regla prismática, tiene 3 lados. En cada lado hay dos escalas, digamos que son las escalas más utilizadas para el dibujo de un plano. Esta sirve para reducir o para ampliar, ¿sí?, medidas dentro de la realidad. Entonces, yo no puedo dibujar una mesa de un comedor de la misma medida que esta, no puedo dibujarla en una hoja que es más pequeña, aún mucho más pequeña en sus dimensiones, con un formatico más pequeño. Entonces, para esto utilizo un escalímetro y reduzco las medidas de modo de que al momento de que vayan a construirla, puedan saber leerlo e interpretarlo y saber construir la mesa con esas medidas que funcione en la vida real. Asimismo funciona en la construcción. Un ejemplo, acá les puse como 3 ejemplos, donde dice, se tiene un plano a escala 1:200. Quiere decir que cada centímetro del plano representa 200 centímetros, o sea, 2 metros sobre el terreno, ¿sí? Ustedes saben que 1 metro es igual a 100 centímetros, ¿cierto? Eso lo sabemos. Entonces, a partir de esa información, yo ya puedo saber cómo represento o cómo interpreto yo la escala dentro de un plano. Siempre cuando me dicen que el plano está escala 1:50, 1:100, 1:20, 1:30, significa el número 1 es 1 metro, o sea, 100 centímetros. Y el número de la escala, en este caso les puse aquí un ejemplo 50, significa que está representado 50 veces dentro del planito, ¿sí? O sea, es la representación de esa escala en la vida real, dentro de un terreno real. Asimismo pasa si es 1:20, 1:30. Bueno. Ahora, dentro de los planos arquitectónicos podemos encontrar 3 estructuras fundamentales. Tenemos los planos, que son una representación gráfica de una futura obra, añadiendo elementos que permiten su visualización. El símbolo, que es una clase de signo que tiene un poder de expresión el cual representa algo determinado. Y el metrado. Dentro del metrado entonces podemos ver todo el tema de cotas, las mediciones que se realizan dentro del campo, o sea, leerlo en el plano para saberlo interpretar o representar en el terreno. Niveles, cotas. Entonces, a partir de estos 3, digamos, conceptos fundamentales, les voy yo a hablar entonces en la representación de los planos. Tenemos dentro de la información de los planos, a modo de diagramación, tenemos el rótulo. El rótulo debe contener toda la información necesaria para poder saber quién diseñó el plano, qué empresas están involucradas en el diseño, quién diseñó, si es un plano estructural, la estructura, ¿sí? Quién realizó la información de los diseños estructurales de acero, un ejemplo, que también lo piden en un rótulo si es un plano estructural. El suelista, también piden que firme un geotecnista o un suelista que haya realizado ese estudio de suelo o ese estudio geotécnico. Si es un plano topográfico, el topógrafo. Y aparte de eso, el dibujante, la fecha en que se realizó, el número de planos que se está entregando, la información del propietario, la información del diseñador con su tarjeta o matrícula profesional. En este caso, entonces, les voy a mostrar aquí.
un ejemplo que les tengo para ir visualizando a la par con la presentación. Entonces aquí tenemos un rótulo donde nos muestra la empresa que realizó el diseño, el proyecto, el tipo de proyecto. Esta es una vivienda unifamiliar, el propietario, el arquitecto, el número de la matrícula profesional, quién dibujó, lo que contiene el plano, observaciones si se tienen, una localización que es muy importante, una localización que indique el norte geográfico dentro de la ciudad en que está ubicado, la dirección exacta para poderlo ubicar en Google Maps o en cualquier plataforma, o poderlo pegar a una coordenada geográfica, pues si se exige. La fecha de realización, el tipo de archivo, en este caso como está en AutoCAD es DWG, la escala, lo que hablaba hoy. De hecho la escala 1:50 es la más utilizada para el dibujo de planos, y el número de planos que se está entregando. Por ejemplo, acá dice que este es el plano 1 de 5, significa que hay 5 planos y que este es el primero. Entonces tiene que haber acá 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5, 5 de 5. Resulta que si no dice el número de planos, o digamos que sí dice y les entregan a ustedes, dice 5 de 5, y les entregan solamente 3 jueguitos de planos, ustedes están en la capacidad, digamos, saben ahí ya leer un plano, están en la capacidad de solicitar al diseñador los otros 2 planos que hacen falta. De pronto ya están las especificaciones técnicas o están los detalles constructivos que son súper importantes en una obra. Ahora, la fecha. La fecha es muy importante porque me puede indicar un ejemplo. Yo mandé a hacer mis diseños en el 2020, pero resulta de que hice un préstamo y me salió fue en el 2022. Pero los planos son del 2020. Resulta que hoy a la fecha, y el presupuesto también es 2020, a la fecha ya los materiales cuestan más, se actualizaron algunas normas, digamos, de curaduría. Entonces, al momento de yo ir a construir, llegan a hacer la visita. No, esto ya les toca actualizarlo por esto, entonces me cierran la obra, me suspenden, me toca volver a hacerlo. Entonces, siempre es importante saber de qué fecha son los planos, que esté allí en el rótulo. Con esa información yo puedo solicitarle al diseñador que me pueda actualizar los planos, ¿sí? Ya que pues por garantía un arquitecto, si usted pagó sus servicios, lo puede hacer. Luego vemos acá a la presentación. Para no estar saliendo. Tenemos las vistas de los planos. Dentro de los planos, digamos que lo más importante es saber leer o saber diferenciar cuando me hablan de las vistas de los planos. Dentro de las vistas de los planos encontramos las diferentes vistas en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Cuando hablamos de una vista en 2 dimensiones, me están hablando una vista en planta, ¿sí? Una vista en planta es aquella en la que yo simplemente corto 20 centímetros desde la cubierta hacia abajo y puedo ya observar, aquí les tengo un ejemplo en 3 dimensiones para que puedan concebir mejor la idea. Entonces, tengo aquí este planito en Revit en 3 dimensiones. Simplemente una vista en planta es cuando yo le quito 20 centímetros después de la cubierta y ya puedo ver una vista en planta en 2 dimensiones, ¿sí?
2 dimensiones es porque me está mostrando largo y ancho, ¿sí? Por eso se llama 2D. Largo y ancho, solamente 2 medidas. Cuando me habla de 3 dimensiones, ya me está mostrando largo, ancho y altura, ¿sí? Aquí ya está en 3 dimensiones mi dibujo. Entonces, para dejar claro, entonces, tenemos listo el concepto de 2 dimensiones, solamente me muestra 2 medidas. Si me va a mostrar un alzado en 2 dimensiones, en fachada, entonces también sería altura y la base, ¿sí? 2 dimensiones. Si me lo va a mostrar en 3 dimensiones, ese mismo alzado, entonces yo ya vería la base, el ancho y la altura, ¿sí? Una vista frontal, entonces me va a mostrar la vista principal de la construcción, donde yo puedo observar el acceso principal de la casa. Si hay un acceso secundario por algún lado, siempre la vista frontal va a ser donde está el acceso principal. Una puerta de garaje en este caso, ¿sí? Una ventana corrediza a nivel de primer piso, otra a nivel de segundo piso, con sus respectivos balcones. Una vista lateral izquierda. Hablo de una vista lateral izquierda cuando yo estoy parada de frente a mi edificación y puedo decir, a mi mano derecha, entonces está la vista, la fachada lateral derecha, a mi mano izquierda queda la fachada lateral izquierda. Entonces, si yo giro en este caso o me doy la vuelta, si fuera en 2 dimensiones, me doy la vuelta, entonces puedo percibir la fachada lateral izquierda. En este caso hay una construcción aquí al lado, entonces no se observa nada. Si voy a ver mi fachada posterior, que es la de atrás, entonces puedo observar todo lo que me muestra en la parte de atrás de mi edificación. En este caso es una vista en 2 dimensiones, ¿sí? Altura y ancho. En este caso, entonces voy a ver la vista lateral derecha, donde me está entonces mostrando que es una casa esquinera, porque tiene acá balcones, 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 ventanas. Entonces es fácil percibir de que es una casa esquinera. Si fuera una casa adosada, adosada es cuando tiene construcciones a los lados, entonces no tuviera nada en ambos lados como en este caso. Listo, continúo acá. Entonces ahí tenemos las diferentes vistas de un plano. Entonces tenemos plano en planta. Plano en planta, que simplemente es como una vista, como si yo estuviera arriba, le quito un pedazo y voy a mirar hacia qué pasa abajo, ¿sí? Miren que aquí puedo observar el acceso a la casa, el parqueadero, una sala, las escaleras, un comedor, una alcoba del servicio con un baño, una cocina y un patio de ropas. Ahí, esto es una vista en planta en 2 dimensiones, ¿sí? Cuando me hablan de planta, me están hablando de 2 dimensiones, porque solamente voy a percibir largo y ancho. Luego, me hablan de una vista en fachada principal, ¿sí? Entonces, en esta vista, también en 2 dimensiones, o una vista en alzado que les dicen también, en 2 dimensiones puedo percibir la altura y el ancho, o la base, ¿sí? Luego, una vista lateral izquierda, también en 2 dimensiones. En este caso, como les dije, no percibo nada porque hay una construcción al lado. Una vista posterior, también en 2 dimensiones. Y una vista lateral derecha. ¿Sí? Entonces, si vuelvo aquí al 3D,
Ya aquí tenemos una vista en 3 dimensiones, en fachada, lateral izquierda, lateral derecha y posterior. Entonces acá si me piden una vista inferior, entonces ya yo vería de abajo hacia arriba. Listo. Luego les enseño acá la simbología de los planos. Dentro de la simbología de los planos, para yo saber interpretar o leer un plano, es importante conocer la simbología, o sea, lo que me representa una línea, qué me representa esa bolita con esas flechitas, ¿sí? ¿Qué me representa ese número? ¿Sí? Bueno, entonces, para iniciar el tema de simbología, esperen, yo lo amplío aquí. Tenemos acá primero las cotas. Las cotas son las líneas que se utilizan para indicar las dimensiones dentro del planito, ¿sí? Las cotas, digamos que vienen de extremo a extremo, indicando la medida que quiero yo representar o mostrar dentro de mi plano, o dentro de un objeto también, o de un elemento, o de un mobiliario. En este caso, entonces, aquí me está mostrando este espacio, digamos que es una alcoba, ¿sí? Que tiene una puertica, tres ventanas. Y me están diciendo, me indican que de extremo a extremo de largo tiene 8 metros y de ancho 7.5 de extremo a extremo. Entonces, miren, las cotas tienen una línea de extensión, en este caso tiene unos punticos. Estas 3 cotas son cotas arquitectónicas, también se puede utilizar para la estructura, ¿sí? Dentro de las normas del dibujo, entonces son válidas. Acá se representan con punticos para indicar de dónde a dónde va la cota. Aquí con flechitas y acá con unas líneas diagonales. Siempre indican de qué punto hasta qué punto van. En las cotas existen 3 tipos de cotas. Existe una cota general, que es la que me marca de extremo a extremo el ancho o el largo, ¿sí? De la edificación. Esa es una cota general. Siempre en un plano deben existir, digamos, las cotas fundamentales para que pueda haber una perfecta interpretación en la obra, ¿sí? Porque recuerden que los planos deben ser constructivos. De hecho, para eso se hacen. Entonces, una cota general que me indica de extremo a extremo largo y ancho. Una cota específica, perdón, una cota entre ejes que me indica, digamos, en este caso, del eje 1 al eje 2, del eje 2 al 2.1, del 2.1 al 2.2, del 2.2 al 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Normalmente los ejes son elementos, ahorita más adelante les voy a hablar, elementos que me permiten localizar toda la parte estructural dentro de mi edificación. Ahora les doy los ejemplos más adelante. Luego tenemos unas cotas específicas. Por ejemplo, acá tenemos que esta columna tiene punto 10, que de esa columna a este nivel de aquí hay punto 85, que este murito de aquí tiene punto 10 y que este otro muro donde está el espacio de la nevera tiene punto 91 y así sucesivamente. Esta ventana 75, este machón de acá tiene 210, ¿sí? Y el murito de aquí donde está la columna tiene punto 15.
Entonces, a eso le llamamos cotas específicas. También dentro de un plano vamos a conseguir las cotas del espacio para determinar cuánto tiene el espacio de ancho y de largo, ¿sí? Entonces, en este caso, digamos que tenemos 1,50 de ancho y acá me indica que hay 1,25 de largo. Entonces, siempre es importante que estén esas dos cotas dentro de cada espacio. ¿Qué más vemos aquí dentro de un plano? Están el nombramiento, ¿sí? Cuando no se tiene, digamos, el suficiente mobiliario dentro de un plano, es importante que el plano tenga el nombre del espacio. Si el plano que ustedes les van a entregar no tiene ni el mobiliario, en este caso el comedor, ni tiene el nombre del espacio, entonces ustedes pueden hacer esa observación al ingeniero o al arquitecto diseñador, ¿sí? ¿Qué es este espacio? Porque uno a veces deduce y resulta que es otra cosa. Yo puedo decir aquí que es un comedor, pero resulta que también puede ser una sala de estar. Bueno, yo puedo decir aquí de que esto podría ser no sé, una ducha, un ejemplo. Pero como está el mueble, entonces yo ya sé que es un lavadero con una tina. Entonces, si no estuviera ninguno de esos dos, yo deduciría que es un mesón, ¿sí? Si quitamos aquí, yo digo, no, esto es un mesón. Entonces, por eso es importante que esté el mobiliario o el nombre. Bueno, los ejes en un plano, como les decía ahora, nos permiten ubicar los elementos estructurales y nos permiten dentro de una obra a un constructor saber en qué punto exactamente están localizados y ubicados. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos siempre en un plano ejes longitudinales que vienen a todo lo largo, siempre por el centro de las columnas, zapatas, en el caso de cimentaciones. Eh, mm, Normalmente en el caso por el medio de las columnas, las zapatas, digamos, también van centradas a ese mismo eje, dependiendo si son zapatas corridas, centradas, aisladas o combinadas. Ahora les muestro el tema estructural. En este caso, este planito, encontramos todas estas columnas, estos ejes por el centro de las columnas, lo cual me permite a mí ubicar de forma rápida en una obra, permite al constructor ubicar de forma rápida en una obra dónde está el muro, donde hay diferentes elementos constructivos. Un ejemplo, eh, por favor me puedes indicar dónde, si en el muro del eje 3, 4 sobre el eje E, ¿sí? El eje 3, entre el eje 3, 4 sobre el eje E, que es este, ¿de qué dimensiones es la ventana? Entonces yo ya sé que me están hablando de esta ventana que está aquí, que está ubicada entre el eje 3, 4 sobre el eje E. Entonces miren la importancia que tienen los ejes. Entonces lo mismo pasa, bueno, no me voy a adelantar a la estructura, lo mismo pasa en la estructura con cimentaciones. Es fácil ubicar una viga de cimentación, de qué dimensiones tiene esa, y saber leerla dentro de una construcción al momento que están directamente en la obra. También existen los ejes transversales, ¿sí? Los ejes transversales que vienen a lo ancho de la construcción. Estos ejes, igual que los longitudinales, me permiten también ubicar elementos para la construcción de mi obra. Bueno, otro de los elementos importantes, tenemos las flechas de orientación. Entonces, en este caso, como yo les decía, ¿por qué es importante ubicar el norte dentro de una construcción?
El norte primero nos permite geográficamente saber en qué parte de la ciudad está ubicada mi construcción, si al norte, si al sur, si al este o al oeste. Bueno. Segundo, constructivamente o antes, perdón, en el diseño, le permite al diseñador interpretar, hacer modificaciones de acuerdo, o el aprovechamiento de acuerdo a las determinantes físicas. En este caso, como lo muestra aquí en la imagen, si yo ya sé que el norte está ubicado hacia arriba, entonces yo puedo saber de dónde nace el sol, ¿sí? En dónde muere y cómo va a estar ubicado en las diferentes horas. Entonces yo ya sé que si el sol de la tarde, que es el que muere, o el poniente, está a este lado, entonces yo no voy a ubicar el balcón donde vamos a tener la terraza del asado a ese lado, porque entonces no vamos a poder aprovechar las tardes, ¿sí? Entonces yo puedo voltear el diseño, ubicar. En el caso que yo sea supervisor y solamente vaya a leer los planos, puedo hacer sugerencias, ¿sí? Puedo dejar una anotación, hacer una sugerencia. ¿Tuvieron en cuenta esto? Si por lo menos sé cómo interpretar un plano. Igualmente, la ventilación. Teniendo en cuenta la orientación del norte, yo puedo saber o puedo consultar cómo vienen los vientos en las diferentes épocas del año, ¿sí? En el IDEAM, que ahí está en la página. Si van a estar de norte a sur, oriente a occidente o el sur-oriente. Entonces, asimismo, yo puedo saber, bueno, en estas épocas del año, puedo ubicar esta ventana en este lado, porque en estas épocas del año que el norte nace, que el sol está acá ubicado en la mañana, entonces yo puedo tener más brisa o puedo tener menos en la época de invierno, entonces sí, asimismo se hace la ubicación de ventanas o buitrones para el aprovechamiento de las brisas. Tenemos acá los cortes, que los cortes se los voy a mostrar con los planitos en 3 dimensiones. Las cotas de nivel en un plano, ¿sí? Las cotas de nivel, cuando ustedes vean que me representa estas líneas, cuando el topógrafo les entregue los planos, estas unas cotas de nivel, unas curvas de nivel en planta, ¿sí? Cuando ya montamos la edificación, lo llamamos emplazamiento, que es la que me permite a mí saber los cortes de terreno para excavación o simplemente relleno que se quiera hacer en la obra. Y me permite a mí calcularlos. Ahora les muestro un ejemplo. Tenemos también las curvas de nivel en altura. En el planito de topográfico me debe indicar a cada cuánto van las curvas de nivel para yo saber cada cuánto sube mi terreno. Entonces, si aquí me está diciendo que este está a 1 metro, este a 2, este a 3, este a 4, entonces sube cada metro. ¿Sí? Bueno. Luego tenemos acá, digamos, las líneas dentro de un plano. Las líneas dentro de un plano, digamos que juegan un papel súper importante, aunque se vea bueno, son simplemente líneas. Les voy a mostrar aquí en el plano de AutoCAD. Aquí dentro del plano de AutoCAD, como se pueden dar cuenta, todo el plano está compuesto o dibujado por líneas, ¿sí? Líneas, círculos, pero en su mayoría por líneas. Entonces, ustedes pueden observar aquí estas líneas que están aquí, que me está representando el grosor de un muro, ¿sí? Acá está achurado porque resulta que este muro es un muro bajo que se ve solamente a nivel de primer piso, ¿sí? Entonces se ve como si estuviera cortado. Por eso está achurado. ¿Qué es achurar? Achurar es dar una textura, a un elemento. En el dibujo de planos existen diferentes tipos de achurados que ahora se los muestro en la presentación. Entonces, estas líneas que ustedes ven aquí que están dobles, me indica el grosor que tiene un muro, ¿sí? Ese grosor
puede variar dependiendo del tamaño y del material en que está compuesto el muro. Entonces, un ejemplo, si son en bloques, si es en ladrillo, si es vaciado en concreto, si son paneles, ¿sí? Entonces, asimismo varía el grosor y asimismo varía también la representación. En un planito en 2 dimensiones, pues se va a representar con líneas. En este caso, si ustedes ven el plano, lo alejo, ven el plano que hay unas líneas blancas que se ven, unos muros blancos, y se ve los más resaltados dentro del plano, indica que son muros que van hasta arriba de la cubierta, ¿sí? Son muros cargueros. Si nos acercamos, entonces podemos ver la intensidad, miren por lo menos la intensidad de este muro y la intensidad de este que está acá. Entonces, estos muros que están acá, que tienen menos intensidad, que no se ven así tan blancos, son muros bajos, ¿sí? Son muros que no llegan hasta arriba, que no son muros cargueros. Y los muros que tienen más intensidad dentro de los planos indica que van hasta la cubierta y que son muros cargueros. Aquí en este caso encontramos estas 2 líneas con estos elementos, con este achurado adentro, que me está indicando, si ustedes lo ven, y ven que el eje pasa por el centro, y ven que también tiene una intensidad igual de fuerte, ¿sí? Que los muros cargueros significa que son columnas, aunque para este caso, en los planos estructurales están los detalles de columnas que también me permiten a mí identificar claramente en un plano cuáles son las columnas y cuáles son los muros. Aquí en este plano, por ejemplo, todas las columnas son las que aparecen con el achurado en rojo, ¿sí? Y por el medio de ellas pasan todos los ejes como mecanismo de localización. Bueno, también dentro de un plano existen elementos importantes. Bueno, miren también aquí, este es otro muro bajo. Este es otro muro bajo, el que está aquí anaranjado. Tiene baja intensidad, lo que me permite a mí claramente determinar que es un muro bajo dentro de un planito. Encontramos otro tipo de líneas también en este plano. Encontramos las líneas que me pueden determinar los niveles dentro de mi edificación. En este diseño encontramos que hay 3 tipos de niveles. Está el nivel 00, que siempre es el nivel de la vía, ¿sí? O el nivel de la calle, por fuera de la construcción. Está el nivel +10, que ya es el nivel con la losa. También va dependiendo del grosor que tenga la losa. En este caso, pues tiene 10. En este diseño encontramos el nivel +27, que me está indicando que después de mi nivel de losa, que es 10, hay otro nivel de 17. Los niveles dentro de un plano siempre van sumando, ¿sí? Aquí esto es como si hubiera otro escaloncito, otra losita, ¿sí? De 17 centímetros. Entonces, siempre va sumando desde el nivel 00. Entonces, entro a la casa ya con la losa al nivel 10 y ya si subo a la sala de estar está el nivel +27, ¿sí? Lo que me está indicando que hay otra losa encima que tiene un nivel de 17 centímetros, ¿sí? Entonces, 10 más 17 me da 27, ¿sí? Siempre los niveles van sumando. Acá igual en la parte del comedor y la cocina, también hay otro nivel de 17. Y si vamos a la planta del segundo piso, que es esta, me está indicando que hay un nivel +2.89 metros. ¿Qué me indica eso? Que sumando la altura del primer piso, ¿sí? Y llegando hasta el nivel de losa del segundo piso, hay una altura de 2.89 metros.
sea, ya cuando yo llego aquí al segundo piso, que subí mis escaleras, hay 2.89. Entonces, otro elemento importante, los niveles. De hecho, es uno de los más importantes para poder construir mis edificaciones. Si no están los niveles, yo voy a asumir de que todo es plano y no va a quedar o no se va a ver según el diseño que se tenía estimado. También entonces, representación de líneas en un plano, conseguimos las escaleras, ¿sí? Las escaleras, como pueden observar, inicia con líneas continuas y luego finaliza con líneas discontinuas. ¿Por qué? Esto porque visualmente la percepción del ojo humano no me permite a mí, después de cierta altura, ¿sí?, poder observar claramente los elementos. Entonces, por eso, en la representación de los planos, se dibuja de esta forma. Entonces, como hasta el quinto o sexto escalón se hace con líneas continuas y de allí ya indica que va a una altura de más de 1,20, donde empieza con líneas discontinuas. Siempre en una planta arquitectónica yo voy a ver la huella, ¿sí? La huella, que es donde yo piso, porque la contrahuella ya la voy a ver en los alzados, como en este caso. Estoy mezclando pues varias cositas, adelantando, pero es como para que puedan entender mejor los conceptos. ¿Sí? Entonces acá tenemos la huella donde piso y la contrahuella, que es la que determina la altura y el número de escalones que hay en una edificación. Bueno, aparte puedo conseguir otros elementos como son estos achurados. En este caso me representa baldosas, pero en el dibujo lo llamamos achurado, lo mismo que tenían acá los muros, ¿sí? Son acabados de piso. Acá tenemos en la cocina mobiliario, estufas, lavaplatos. Bueno, algo importante dentro de los planos, las puertas y las ventanas. ¿Cómo se representan puertas y ventanas según el tipo? Acá tenemos las ventanas. Tenemos diferentes tipos de ventanas. Digamos, aquí tenemos una ventana fija. Acá tenemos una ventana corrediza. Y aquí tenemos una ventana, esta es la fija. Esta es una ventana que abre hacia afuera y esta es una ventana corrediza. Aquí la podemos observar en alzado. Acá la podemos observar en planta. Entonces, aquí tenemos la corrediza, ¿sí?, que indica que esta ala de acá es la que ingresa hacia acá, como lo podemos observar. ¿Cómo lo puedo? Aquí por lo menos, ¿qué faltó para yo poder determinar de que sí es así? Una flechita, ¿sí? Siempre es importante poner una flechita que indique cuál de las dos es la que entra o cuál de las dos es la que corre. En este caso, que está la ventana fija, ¿sí?, que sería esta, entonces es una ventana que no abre. Solamente está el vidrio y no abre. Entonces se representa de esta forma. Y en este caso, que es una ventana que tiene dos alas y abre hacia afuera, entonces lo puedo representar muy parecido a cómo se representan las puertas, ¿sí? Entonces aquí está, digamos, donde ajusta y ya la puedo abrir si quiero una ala o si quiero las dos, ¿sí? Igual aquí hay una que solamente tiene una sola ala. Bueno, a esa le llaman abatibles. Acá tenemos este tipo de ventanas también abatibles, pero hacia arriba, ¿sí? O giratoria 360 grados. Acá tenemos, no sé si aquí me está tapando, acá tenemos este tipo de ventanas que van sobre muros, entonces también corredizas, pero ya son ventanas, no puertas, ventanas. Y las plegables tipo acordeón. Tenemos estas también abatibles,
pero 180, 360, bueno. Y se representan también de esta forma. Digamos que la más común que podemos ver en un plano, la representación más común, si es corrediza, es de esta forma, donde les decía que indica la flecha hacia donde abre. En este caso me está indicando que ambas abren hacia ambos lados. Y en el caso de ventanas fijas, se representa de esta forma, donde está el marco, ¿sí? Los marcos, el muro bajo o sillar, y está el vidrio. Las líneas del centro es el vidrio. Aquí hay otro marquito porque fija. Si no fuera fija, si no fuese fija, vamos a buscar una por aquí, en el segundo piso. Entonces, podríamos encontrar acá simplemente que indica con el barrido, como lo está aquí en la presentación, me indica aquí en el barrido hacia la dirección donde abre. Estas líneas que ustedes ven aquí se llama barrido, y eso indica la dirección en que abre la ventana, en este caso, o en este otro caso, la puerta, que se representan muy parecidas. Entonces, aquí tenemos también la representación de puertas. Esta es una puerta que tiene un apoyo acá al costado, a 180 grados. Esta simplemente a 90 grados, como las más comunes, ¿sí? También se representa con su marco, con un marco, el ala, y este barrido que es como líneas invisibles. En realidad eso no existe en la vida real, sino que simplemente simplemente me indica la dirección en que abre la puerta, ¿sí? Entonces los podemos observar acá en este plano. Donde me va a indicar, acá hay de hecho diferentes tipos. Está esta tipo acordeón. Están estas que son de baño, donde está su marco, el marco, el ala, ¿sí? El ala que es la puerta en sí. El ala con su grosor, siempre se debe representar con un grosor o debe estar representada con el grosor para yo saber, y debe tener también la especificación en el planito. Esta es una puerta en madera, de RH, material RH, de 2x10 por 80, si es de un baño, ¿sí? O sea, con todas las especificaciones para el momento de la fabricación, recordando de que los planos son constructivos. Y esta línea que ustedes ven aquí, que en la vida real es invisible, simplemente en un plano se realiza para poder representar el sentido en que abre la puerta. Luego tenemos acá también otras líneas que me representan, en el caso de balcón o terraza, barandas. En el caso de acá, que es una terraza, también están las barandas. También deben tener el grosor y la especificación. Cada elemento que toque mandarlo a hacer o ensamblar debe tener la especificación técnica. De largo, ancho, material, todo lo que requiera para la construcción de ese elemento. ¿Sí? Miren, puertas. Acá tenemos un closet. Entonces, este es un baño donde me está representando con estas líneas una ducha. Aquí vemos el sifón de piso. Y estas líneas que también son invisibles es la pendiente para que el agua pueda circular dentro del baño. Porque es importante representarlo en un plano o que esté representado. Porque ubicando la pendiente con estas líneas, constructivamente también la persona que va a enchapar o que va a hacer el alistamiento del piso va a saber hacia qué dirección va, y si no está y le hace al contrario, entonces digamos que puede haber un error al momento de instalar la ducha y los aparatos sanitarios, ¿sí? Hidráulicos dentro
de la construcción. Entonces miren cómo es importante solamente la representación de estos elementos tan sencillos dentro del planito. Imagínense que la ducha esté a este lado y me hagan la pendiente, me ubiquen el sifón acá y la pendiente también. ¿Mm? Entonces ahí ya se perdió plata, se perdió tiempo. Bueno, dentro de un planito también es importante estos elementos de cubierta. Estas líneas que ustedes ven acá fuera, discontinuas, me está representando dentro del plano una proyección de alero de la cubierta, ¿sí? Siempre deben estar representadas dentro de las plantas. Ahora encontramos también acá esta línea, líneas en X o diagonales, que me indican dentro del plano que hay un vacío, ¿sí? A nivel de primer piso, esto es un patio, que es este patio que encontramos acá. Miren que no están esas líneas diagonales porque es la planta del primer piso. Y a nivel de segundo piso, ya se representa simplemente con esas líneas que me está indicando que es un vacío, o sea, aquí no hay construcción, solamente está el vacío que me está dando ventilación acá, y permite secar la ropa o lo que vayan a hacer en ese patio. Ahora, miren que estas líneas, como les mostré ahora en la ducha, son muy parecidas, pero miren la diferencia. No va en X completamente, sino que van cruzadas de acuerdo a la pendiente que lo indica donde ubiquen el sifón del piso. ¿Sí? Aquí es un patiecito también, entonces ubicaron un sifón para poder que el agua circule. Acá también tenemos unos elementos externos urbanísticos, en este caso, arborización, ¿sí? De diferentes tipos. Entonces, en planta, dependiendo del tipo de árboles, se representa de esta forma. En este caso, que están este poco de punticos que ustedes ven ahí, es pasto, ¿sí? Acá entonces tenemos la representación de estas líneas que vienen aquí en diagonales, que me está indicando una rampa. Aquí en este plano le faltó ubicar, que ahora les muestro en la presentación, indicar la pendiente que tiene esa rampa. Y el tema ya de mobiliario, digamos que es a gusto del cliente o de la empresa que esté diseñando o dibujando los planos, dependiendo del tipo de mobiliario que se maneje. Digamos que esos son los elementos principales dentro de un planito, dentro de un plano arquitectónico principalmente. En el plano estructural y de instalaciones encontramos otros tipos, ¿sí? Encontramos aquí en el plano de cubierta, ¿qué debe contener un planito de cubierta? Entonces, bueno, aquí esta es una cubierta a dos aguas. ¿Qué me indica que es a dos aguas? Estas flechitas que están aquí, ¿sí? Está a dos aguas con una caída hacia acá y otra caída hacia acá, como lo indican en las flechas. Aquí me está indicando que tiene una placa en concreto que soporta dos tanques de 250 mililitros. Está la cumbrera, que es la parte más alta de la cubierta, y siempre en un plano que les entreguen de cubierta, es importante que tenga los siguientes elementos. Que estén dibujados los muros que soportan la carga de la cubierta, que estén ubicados con líneas discontinuas, como lo pueden observar ahí al fondo, debajo de la cubierta. Solamente los muros que van hasta arriba, o sea, que van a soportar la carga. Tranquila, ya vamos a terminar por hoy, pues mañana continuamos. Acá podemos observar que si la cubierta tiene unas vigas canales donde bajan las aguas, debe tener las bajantes, los tubos bajantes, ¿sí?
para indicar constructivamente dónde se van a ubicar. Importante que se indique la pendiente. Aquí por lo menos yo no sé a qué pendiente van, porque no dice P igual a 12% o a 15% o a 20%, ¿sí? Para saber cuál es la inclinación que tiene esa cubierta. Y siempre también los mismos elementos, los ejes van en todos los planos, los ejes no pueden faltar, ni los ejes ni las cotas, ¿sí? Bueno, y por último les muestro aquí por hoy los alzados. Los alzados, entonces podemos observar, como les mostré ahora, si vamos a representar alzados a nivel de fachada, ¿sí? Puede ser la fachada principal que siempre debe ir. Los alzados en realidad lo que me determinan son las alturas, ¿sí? Constructivamente, las alturas completa de la edificación, la altura de cubierta, la altura de puertas, ventanas, sillar, barandas, ¿sí? La altura de todos los elementos. En este caso, aquí tenemos dos cortes. ¿Qué son los cortes dentro de una edificación? Les muestro aquí rápidamente en Revit. Los cortes dentro de una edificación son los que me permiten ver internamente cómo están distribuidos los elementos constructivos dentro de una edificación. Yo les voy a hacer un corte por acá, digamos, un corte principal de un plano es un corte por las escaleras, ¿sí? Un corte por las escaleras y un corte que me esté mostrando la losa. Entonces, miren, aquí tengo un corte que me muestra cómo viene constructivamente la escalera, ¿sí? Un corte simplemente es, en un plano en 2 dimensiones, marcar en la planta por dónde voy a realizarlo. Miren que acá dice corte BB e indica la flecha hacia dónde están haciendo el corte, ¿sí? O sea, el corte va hacia allá. El corte no puede tener o no puede representar nada que esté por detrás de esa línea, ¿sí? ¿Qué me indica dónde es adelante atrás? La flecha. La flecha está indicando que hacia allá es adelante y que hacia allá voy a hacer el corte. Entonces, por donde yo trace la línea de corte, por allí voy a representarlo. En este caso me dice que el corte BB me está mostrando el balcón, la sala, un tramo de la escalera, pero en altura, el comedor, la barra y parte de la cocina. Entonces vamos a buscar el corte BB. Entonces, a nivel de primer piso, me dice el balcón, la sala de estar, el pedazo de la escalera en altura, el comedor, la cocina, efectivamente. Y aquí los cortes son fundamentales porque también, aparte de representar elementos constructivos como escaleras, losas, lo más importante, puedo mostrar yo los niveles de mi edificación para tener certeza de cómo va a ir constructivo, cómo va a ir constructivamente representado dentro de mi obra. Ahora, para finalizar esta parte, les muestro aquí cortes de terreno, ¿sí? Entonces, yo puedo determinar por medio de cortes también cómo van las excavaciones de mi terreno, calcular las excavaciones del terreno, ¿sí? Todo esto también en planos topográficos. Lo que me entregue el topógrafo, allí yo puedo hacer todo esto. Y dependiendo del diseño también estructural. Bueno, como ya están, ya estamos sobre tiempo, digamos que yo me adelanté a alguna de estas cositas y se las mostré directamente desde el plano. Entonces vamos a dejar los planos estructurales para mañana y sacamos todo, estructurales y redes mañana. Listo. Ya podemos hacer las preguntas si las tienen, 10 minuticos.
Si la compañera les habilita los micrófonos o lo pueden escribir en el chat, no sé. Ya tienen los micrófonos habilitados por si quieren hacer una pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos visto hasta hoy. Sí, yo quería preguntar por el tema de las unidades de medida. ¿Es Sí, indiferente hacerlo en metros, milímetros, centímetros? ¿O qué es lo adecuado? dependiendo del tipo de planos. Si el plano es un plano arquitectónico, entonces es, digamos, recomendable que se haga en metros, ¿sí? Ya la unidad de medida de metro, ya tú ya la manejas. Si vamos a manejar elementos todo en metro, entonces debes convertir todo a metro, ¿sí? Un ejemplo, si tienes 20 centímetros, entonces, y lo vas a convertir a metro, ya no vas a poner 20 cm, sino que vas a poner 0.20 para poderlo convertir a metro. Y todo debe ir, todo lo del plano, debe ir en esa unidad de medida, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá 0.10, aquí ya está en metros, 1.50, 1,50 m, ¿sí? Mira, 0.10 significa que ya está en metros, o sea, todo ya está convertido en metros. Si se va a dibujar en AutoCAD o en Revit, entonces se configuran las unidades de medida. UN, si es en AutoCAD, entonces ahí se cambian en metros, metros, meter, se ponen los decimales, realmente trabajan con 2 y ahí se configura. Si es en Revit, entonces también, antes de iniciar a dibujar, también se pueden configurar las unidades de medida de acuerdo a cómo se vayan a trabajar. Entonces, metros, no grados, bueno, acá la longitud, ahí ya está en metros, 2 posiciones, ¿sí? Siempre. Y si es a mano, si son planitos a mano, entonces también debes trabajarlo todo dependiendo de la unidad de medida en que escojas. Acá se me olvidó decirles algo importante, que en la representación de los planos, todo debe ir en el mismo sentido. Las letras, las cotas, los ejes, ¿sí? Si ustedes tienen aquí esta cota que está en este sentido, este eje que está también los números en ese sentido, entonces los nombres, el nombramiento debe ir en ese sentido, las cotas en ese sentido, todo en ese sentido, de modo de que si la persona va a imprimir el plano o va a leer el plano, no tenga que voltear el planito para poder leer que aquí dice 13.07, ¿sí? Este aquí está mal, no puede estar una cota en ese sentido. Deben estar todas en el mismo sentido en que están todos esos elementos que les acabé de mencionar. O sea, el plano no se puede voltear para poderlo leer. Facilita, ahorra tiempo y facilita en una obra el orden de lectura. ¿Hay otra pregunta? Sí, buenas noches. Buenas noches. En el tema de las escaleras, ¿cómo hago para revisar huella y contrahuella? Es que vi unos números ahí, pero no me quedó claro. Listo. Ya los muestro aquí en el 3D, que me parece que permite percibir mejor. No es que tenía varios planos aquí abiertos para mostrarles, pero entonces, por tiempo, aquí tenemos una escalera. Esta escalera, a nivel de primer piso, que a los que les contaba, si yo estoy parada aquí en el primer piso y voy a subir las escaleras, entonces digamos que mi percepción visual solamente me va a permitir ver estos 3 primeros escalones y hasta el descanso, ¿cierto? Si ya Sí. subo aquí a este descanso, voy a alcanzar a ver, digamos, como los 4 siguientes, pero de modo claro no voy a poder alcanzar a ver hasta arriba,
me tocaría inclinarme o subir algunos para alcanzar a ver. Entonces, por eso su representación siempre se realiza los primeros escalones con líneas continuas y los demás que van en altura con línea discontinua. Ahora, la huella. La huella siempre es donde yo piso. Una huella normalmente, ¿sí? Una huella normalmente tiene 30 centímetros de ancho, de 28 a 30. Digamos que eso no me afecta la altura o el número de escalones. Lo que sí me interviene en la altura o los números de escalones es la contrahuella, ¿sí? Sí. La contrahuella, que es el espacio que hay, en este caso, pues según este diseño, el espacio que hay entre un escalón y otro, la altura, ¿sí? Solamente la altura. Si lo vemos acá en este planito, Jueputa. si lo vemos en este plano, que es esta, la altura del escalón, lo que llamamos contrahuella, es lo que me determina a mi saber, dependiendo de la altura que hay de losa a losa, en este caso 257, me determina a mí el número de escalones. Para eso hay una conversión que se hace con una regla de 3 simple. Se calcula el número de escalones con el número de la altura. Dependiendo de la altura, asimismo se determina o sale el número de escalones y la altura que hay entre una huella y otra. Por ejemplo, normalmente en una edificación, una huella va entre los 0.17 a los de los 0.16 a los 0.18. Okay. Normalmente la altura. Siempre todos los escalones deben tener la misma altura para que ustedes lo revisen en un plano. No pueden cambiar la altura porque entonces al momento de que la persona vaya bajando las escaleras se puede caer, ¿sí? Normalmente nosotros no miramos cuando bajamos las escaleras, sino que lo vamos ya calculando con la mente. Y al momento de que si cambia una altura, si ya no todas son de 0.17 como en este caso, mi cerebro no lo va a contemplar y me puedo caer. Entonces, siempre tener en cuenta eso. La sumatoria de todas esas alturas me debe dar la misma altura que tiene mi edificación de un piso a otro. ¿Listo? Ok, muchísimas gracias. Con gusto. ¿Otra pregunta? ¿Cómo hago para verificar en el plano? No, se te escucha entrecortado, qué pena. ¿Cómo haces para verificar en un plano qué? No escuché al compañero. No, yo tampoco creo que cerrar el micrófono. Listo. Bueno, de todas formas, mañana también me pueden hacer las preguntas. Por hoy entonces podemos dejar hasta allí. Muchas gracias. Mañana a las 7 en punto para que nos rinda.